Buenos días para todos. Porfa, vamos ingresando el nombre en el chat, porfa, mientras sus compañeros o demás compañeros van entrando a la reunión. Entonces, porfa, si me escuchan, van poniendo su nombre en el chat. Bueno, los que acabaron de llegar, porfa, se van escribiendo en el chat para llevar el registro de asistencia. Y esperemos un minutico más, que sean las 35 para empezar ya como tal la clase. Listo, entonces vamos a dar inicio a la clase. Les voy a compartir pantalla específicamente en la clase de hoy de Classroom para ir explicando. Entonces, quien tenga dudas, inquietudes puede preguntar y pues estaremos, aunque creo que hoy no será mucho la pregunta. Entonces, primero prestar atención a la clase realizada en Zoom. Entonces, ahorita pues la idea es que presten muy bien atención para que desarrollen el trabajo. Lo segundo, pues ya lo realizaron la clase pasada y es el documento que van a subir de la clase, pues de ello marcado con su apellido, su nombre, clase 31 y 32. Y si lo va a hacer con varios documentos, pues cada documento marcado de la misma manera y lo diferencia con 1, 2, 3, 4, 5. Listo. El trabajo, pues, para esta sesión es el taller de ejercitación 3 y de una u otra manera van a realizar la autoevaluación de su trabajo y actitud durante todo el trimestre, tanto en la parte presencial como en la que estamos realizando a distancia. Y además de eso, van a realizar una coevaluación de 3 compañeros suyos, en los que usted vea pues cómo ha sido su trabajo y también su actitud en la clase. Ambas, bueno, esas 4, porque realmente es su autoevaluación y 3 coevaluaciones, esas 4 ustedes deben ponerles argumentos. Entonces, ¿cómo les indicaría? Entonces sería, en el documento se pone autoevaluación, su nombre, describe por qué y pone la nota. En el segundo momento, entonces pone coevaluación, nombre del primer compañero que usted argumenta, pone nota. Vuelve y pone el nombre del otro compañero, pone
el por qué y pone la nota. Y así con el tercero también. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, señor. ¿No? Uy, el poquito soy. ¿Y el resto qué? ¿No le sonó la alarma? Profe, Creo que están durmiendo, profe. Yo sí creo. este Gene no puede ingresar todavía porque no tiene link, pero yo no lo, o sea, Pero es el no mismo lo de la puedo. clase. El mismo de todas las clases. Ese link ustedes ya deberían tenerlo ahí guardadito, atesorado. Oh, Está en Profe, Classroom, señor. ¿me puede repetir la información? Es que mi internet como que se cortó por un momento, Bueno, se me listo. corta la voz. Entonces, pues lo primero es prestar atención a la clase de hoy, normal. El segundo, pues, el trabajo que usted realice lo va a subir en un documento en Word, si es posible, y lo marca con apellido, nombre, clase 31 y 32. Si no, pues cada documento que usted suba lo va a marcar con apellido y nombre y clase 31 y 32. Y para diferenciarlos, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la otra parte, pues lo que va realmente en el trabajo es, uno, el taller de ejercitación 3, que vamos a hablar un poquito de ese hoy, y va a subir la autoevaluación suya, ¿sí? Argumentando cómo fue su trabajo y su actitud durante el trimestre, tanto en las clases presenciales como en las clases virtuales, ¿sí? Eso es más o menos como el trabajo. Y la idea es que también haga una coevaluación, pero no de un solo compañero, sino de 3 compañeros, ¿listo? Y esa coevaluación, pues usted debe también dar cuenta de cómo se trabajó cada uno de ellos y cuál fue su actitud para poner la nota. Notas de 1 a 5, recuerde. Y preguntas, por ahí escucho. Profe, entonces, pero ¿nosotros salimos los compañeros o ya es de acuerdo a la lista? No, ustedes deciden. La idea es que Mm, como usted evalúa 3, pues yo creo que todos mínimo deben tener una autoevaluación. ¿Sí? O sea, eso debe ser como que si no es autoevaluado es porque realmente usted no hizo presencia en la clase o algo pasó. Entonces ahí tiene que listo. tener eso. La idea es que, entonces, como les decía, usted ponga autoevaluación, su nombre, pues el argumento y su nota. Y lo mismo, coevaluación, nombre del compañero, argumento y nota. Y es como todo lo que tienen que hacer con cada uno. ¿Listo? Son 4. Tu auto y 3 coevaluaciones. ¿Preguntas? No, me imagino. ¿O sí? De los que acaban de llegar, por favor, se van anotando en el chat. ¿Y será que Brian tiene preguntas? ¿O pregunta? Brian levantó la mano. Prende el micrófono. Creo que está en el chat. Ah, no, dice que no. Listo. Entonces, siendo así, si ya no hay preguntas frente a lo que estamos hablando del trabajo de hoy, entonces dispongámonos a... Ah, listo, por ahí preguntaron. El taller de ejercitación 29 y 30. Pues no sé, realmente siento que puede ser pues más trabajo para ustedes, pero si lo quieren hacer, yo no tengo ningún inconveniente, dado que ese taller, si ustedes lo hacen, pues da pasos para hacer el taller 31 y 32. Sí, de ahí pueden sacar información. Pero si no, lo pueden hacer entonces desde el 31 y simplemente tomar información ya dada. ¿Por qué? Entonces, les invito a que copien la clase 31 y 32, saquen la meta y ya empezamos a explicarla, ¿listo? Entonces, ahí rápidamente. Y voy a preguntarle a 5 personitas. Entonces, porfa, si entendieron, asientan, digan algo. ¿Qué van a hacer? ¿Ustedes están copiando la clase? ¿Están callados hoy?
Profe, la clase 29 y 30 también la copiamos o solo 31 y 32. No, 31 y 32. No nos pongamos con 29 y 30 a copiar. Listo. Profe, una pregunta. Pregúntame. ¿Debemos realizar la tarea número 11 de la clase 29 y 30? Sí, es así. ¿La 11? Uy, espera. Es que hay dos 11. Fue macho, se me Sí. fue mal el numeral. Ah, Pues bueno, la tabla de frecuencia, la que está antes de la 29 y 30, esa les ayudaría a entender un poco cómo son las tablas de frecuencia, que de pronto van a consultar o van a investigar. Y la otra tarea, pues sí les va a ayudar bastante en el taller 31 y 32. Entonces, pueden hacer las dos para poder guiarse un poco más. Pero pues obligatorio, sí la de medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Esa sí es tarea obligatoria para realizar. ok, vale, sí, señor. ¿Listo? ¿Alguno ya tiene la metica? Que nos la comparta. ¿No? ¿Nadie? Entonces voy a preguntarles a ver a ver quién está por ahí. Que nos responda cuál es. Alguien que no le haya escuchado la voz en estos días. Celi, Valentina, cuéntanos cuál es tu meta. Buenos días, profe. Profe, hasta ahora la voy a hacer. Listo, entonces hágale. Ya está, le pregunto. Bueno, Mm, Rocha, ¿ya la tienes? Ah, fue más chica. No, bueno, pues ella parecerá como que sí. Listo. Si algo la escribe, por favor. La leemos. Mm, Andrés, cuéntenos cuál es su meta. Andrés. Profe, no lo ha escrito. No, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos lentos hoy. Están todavía dormidos. Que se levanten más tempranito y se bañen la cara para que queden despierticos. Listo, por medio de la explicación de medidas, apropiarme del tema, listo. Esperamos a que sí, que hacemos apropiarnos desde la explicación. Siguiente, profe, señora. por medio de los diferentes tipos de medida, apropiarme de la argumentación. Listo, entonces vamos a ver cómo por medio de eso podemos argumentar si eso es una buena forma de verla. Listo, bien.
¿Alguien más? Así ya voluntario para no ponernos a preguntar. ¿No hay voluntarios? Muy callados. Y fue pereza. Yo, profe, Gracias. Cuéntanos, Daniela. por una explicación del tema, poder aprender más sobre las medidas de tendencia central. Listo, muy bien. Entonces, Profe, señora, te escucho, ah, te escucho, te escucho. por medio de trabajos y talleres, entender la aplicación de medidas. Listo, muy bien. Entonces, pues ya teniendo claridad de nuestra meta de hoy, pues dispongámonos un poco a explicar el taller. Como les decía, el taller de la clase 29 y 30, pues es un preámbulo que les podría ayudar a resolver el taller 3 de ejercitación, pero no es condicional, no es obligatorio. Ustedes podrían buscar una tabla de dispersión en internet. Entonces, ahí les voy a mostrar una tablita de dispersión. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Entonces, ustedes pueden ahí en internet buscar una tabla de dispersión. Muchas veces aparecen sin contexto, quiere decir que solo aparece la tabla y no se sabe de dónde salió esa tabla. Entonces, ustedes le podrían poner el contexto. La idea es que ustedes, buscando esa tabla de dispersión, dispersión no, mentiras, de frecuencias. Dispersión. Listo, tabla de frecuencias. Entonces ustedes ven que aparecen gráficos, ¿no? Unas tablitas. Esas tablitas, ustedes escogen una tablita y la idea es que con esa tablita ustedes realicen el taller 3 de ejercitación. ¿Listo? ¿Qué tiene la tablita? Pues la tablita tiene algo llamado X, que son los datos, ¿sí? Los datos que estamos evaluando. Entonces supóngase que se hizo una encuesta donde se le preguntaba a la gente por cuántas horas gastaba en el celular. Y entonces tenemos un estándar desde 1 hora hasta 8 horas. ¿Se dan cuenta? Ahí en esa tablita que estaba mostrando a la derecha. Y la frecuencia absoluta es pues la cantidad de gente que dijo que duraba esa cantidad de horas en el celular, por ejemplo. Entonces, miremos el dato 3. Hay 25 personas que dijeron que duran entre 3 horas. Y otros duran 5, como por ejemplo 23 duran 5. Y cada uno, esa es la cantidad de personitas. Al final, pues aparece el total de personas encuestadas. ¿Cuántas fueron? ¿Alguien que me responda? 125. Listo, 125, muy bien. Si se dan cuenta, la siguiente se llama frecuencia absoluta acumulada. Es muy parecida a la frecuencia absoluta, solamente que aquí lo que hago es sumar las frecuencias absolutas. En primer momento tenemos 7 igual que la frecuencia absoluta, ¿sí? En la acumulada tenemos 7, pero en la siguiente tenemos 26. Ese 26 aparece de la suma entre 7 y 19. Y así van a aparecer de aquí para abajo. Entonces, como ya tenemos 26 personas que han votado entre 1 y 2 horas, entonces miramos para 3 horas. ¿Cuántas personas han votado? 51, que es la suma de 7, 19, 25. ¿Sí se dan cuenta? Y poco a poco, pues cada una de estas va apareciendo de ahí para abajo. Entonces, se suman las horas anteriores con la hora que estamos analizando. Y con eso ya obtenemos el total también, que debe ser igual de 125 personas. ¿Listo? Hasta ahí no hay dificultad. La frecuencia relativa que está ahí es realmente el valor en porcentajes de la gente que votó. ¿Cómo aparece? Entonces, cojo la frecuencia absoluta,
del o de la primera hora, que es 7, y la divido en el total de personas que votaron, que fueron 125. Y eso me va a arrojar los porcentajes. ¿Se dan cuenta? 0,06. Que si se lo multiplica por 100, pues da 6%. ¿Listo? Esto es un porcentaje en número decimal. Y así van apareciendo cada uno de ellos. Entonces, 19 dividido en 125, 0.15. 25 dividido en 125, 0,20. Y aparecen todos los porcentajes. Esa suma de porcentajes, ¿cuánto debe dar? 100%. Sí, bien. Si tuviéramos porcentajes, no, bueno, en forma de porcentajes, sino en forma de decimales. Pero cuando tenemos en forma decimal, debe dar 1%, ¿sí? Lo que yo les decía, cada uno de estos se puede multiplicar por 100 y nos da el porcentaje. Entonces, si multiplicamos el 1 por 100, ¿cuánto da? 100%, ¿cierto? Y Sí, entonces, señor. pues, acá lo analizamos no sobre 100%, sino sobre 1. ¿Listo? Entonces, va de 0 a 1. Y entonces ahí está esa tablita. Y la frecuencia relativa acumulada, que está allá a la derecha, es el último recuadro, aparece pues al igual que la frecuencia absoluta acumulada. Pues tomamos las frecuencias relativas y las empezamos a sumar. La primera, pues si se dan cuenta, es igual, pero en la segunda, pues es la suma entre 0,06 y 0,15 o 0,15. Y ahí ya nos da 0,21. Y pues empezamos a sumar todas de para abajo. ¿Y cuánto nos tiene que dar el resultado? ¿Alguien? ¿Se atreva? 100. 1. 1. Recuerden que uno. no estamos trabajando con los porcentajes de 0 a 100, sino de 0 a 1. Entonces, sí, sería 1 por 1, que en ese caso sería el 100%. Listo. Eso es más o menos una tabla de frecuencia. En el taller 29 y 30, se pedía que ustedes como curso hicieran una encuesta y desde esa encuesta entonces recogieran datos y después de que recoger los datos, los organizaran en una tabla de frecuencias. Eso es más o menos, nos saltamos todo ese chorrero de trabajo, pues porque ustedes, uno, están en su casa. Si van a hacer una encuesta, pues tienen que salir. Y pues ustedes sabemos que en estos momentos no se puede, está prohibido que salgamos a la calle. Entonces, tienen dos opciones: o buscan la tabla de internet o se inventan los datos. También podría ser una opción. Y los ponen en una tabla de frecuencias y sacan pues las demás frecuencias. Ustedes deciden. ¿Listo? La idea es que sí le den contexto. Como por ejemplo lo que yo les decía. La tabla representa el tiempo en horas que pasa la gente en el celular. ¿Sí? Y solo está de 1 a 8 horas. Entonces más o menos ese es como el primer momento del trabajo. ¿Todos ok? ¿Hay preguntas, dudas, inquietudes? Señor. Pregunta. señor. Por ahí escuché a alguien que dijo como que sí, preguntas. ¿O no? Sí, yo. ¿Cómo así buscarla en internet? ¿Uno puede buscarla en internet y copiarla? Sí, pero como les digo, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta que yo tengo de internet la tabla de frecuencia y hay varias tablitas. ¿Sí las ven? Parecen un montón de tablas. Pero ninguna a ti te dice, estamos relacionando, no sé, por ejemplo, lo que les decía, estamos mirando el gusto por la comida, específicamente por el gusto por la Coca-Cola o el gusto, sí. O de pronto la cantidad de tiempo que pasa la gente estudiando o la cantidad de tiempo que invierten leyendo un libro. Bueno, en fin, la infinidad de cosas que uno puede preguntar en una encuesta, pero ninguna de esas aparece el contexto, entonces ustedes tendrán que darle contexto, ¿sí? Profe, Ahí escribieron como si tocara darle un enunciado. Sí, es algo así como la encuesta está preguntando específicamente por, no sé, por lo que les decía, ejemplos como esos, como la cantidad de horas que gasta la gente cocinando, algo así loquillo. Por ahí hablaron, ¿quién fue? yo. Dime. Profe, ¿cómo se saca la frecuencia absoluta? Vamos otra vez. Entonces, frecuencia absoluta. Ah, no, la frecuencia absoluta es la cantidad de gente que votó. Por ejemplo, si tú haces una encuesta, tú encuestas, no sé, digamos a 40 personas. Y pues no todas van a decirte que duran 8 horas. Pueden durar 7, 5, 4, ¿sí? Eso depende de la persona. Entonces tú recoges todas esas encuestas y organizas esos datos. ¿Cómo los organizas? Pues tú dices, mira, de las 40 personas, 3 votaron 1 hora. Entonces pones el 3.
después dices como, wow, de la encuesta entonces 2 votaron 5 y ahí empiezas a organizar los datos. ¿Sí? Eso sale de ahí, de las encuestas, prácticamente. Ah, ok. Gracias. Sino que como les digo, pues nos saltamos ese paso porque pues el taller se hace muy largo. ¿Listo? Entonces por eso vamos directamente a la tabla de frecuencias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Entonces, cuando ya tengan la tabla de frecuencias, ahora sí nos vamos a dirigir a lo de las medidas de tendencia central, que es la primera parte del taller. ¿Alguien sabe cuáles son las medidas de tendencia central o recuerda? ¿Eso ya lo han trabajado de pronto? ¿No? ¿Ni idea? No. Bueno, si no se acuerdan, acá las tenemos en internet. Son 3. Y se llaman media, mediana y moda. ¿Listo? Entonces acá tenemos mediana, moda y media. ¿Alguien me recuerda qué es la moda? ¿O a qué se le ocurre que puede ser la moda? ¿Ni idea? El Son los número valores más alto. Se repiten. Ese es el dato que se repite. Listo, entonces el primero, la moda, como lo dijeron por ahí, es el dato que más se repite dentro de nuestra muestra. Entonces, si usted va a la tabla, en la tabla que teníamos anteriormente, ¿cuál le identifican ustedes ahí en la tabla, en la frecuencia absoluta? ¿Cuál sería la moda? El 5 que se repite 23 veces. Ah, no, mentiras. El 3 que se repite 25 veces. Listo, entonces nuestra moda sería 25, porque es el dato que más se repite. Ahí ya lo encontramos. Listo. Ese de la moda es muy fácil, muy sencillo. ¿Sí? Eso no necesita tanta explicación. ¿Alguien sabe cuál es la media? No, meter la mediana. Es mucho más fácil la mediana. Vamos a la mediana, que es la segunda más fácil. Mediana. Ideas de ¿Es la mediana. entre el medio? Exacto, es el dato que está en la mitad. Pero para encontrar el dato que está en la mitad, entonces yo debo organizar los datos de menor a mayor, ¿cierto? Y debo mirar realmente cuál es el dato que está en la mitad. Por ahí dije el 50% de todos los datos. Por ejemplo, entonces cojan el 125 y divídanlo en 2. ¿Cuánto les da? ¿Ya lo hicieron? 62.5. ¿Sí? ¿Todos les dio 62.5? ¿O no? Sí, sí, sí. Sí, profe. Ni lo habrán hecho. Pero bueno, 62.5 es la mitad de 125. ¿Por qué decimos que la mitad? Porque es el dato que está exactamente en la mitad. ¿Cuántos datos hay en total? 125. Entonces, el dato que está en la mitad es dividir en 2, ¿cierto? Entonces ya sé que es 62,5. Entonces yo me voy a la frecuencia acumulada y busco el que dice 62. ¿Hay alguno que diga 62? Muchachos. No. ¿Pero hay alguno que se acerque a 62? El 63. El 63. ¿Y qué dato es? ¿Pero ese no se pasa? Pero bueno, entonces acá empezamos a mirar. En el primero hay 7 datos que corresponden a 1, ¿cierto? En el siguiente, después de 7, hay 19 datos que corresponden ¿a quién? A 2. A 2. Después tenemos 25 que corresponden a 3. Y hasta ahí vamos 51. ¿Cuál sería el siguiente dato donde están los 62,5? ¿En el 4? Claro, porque sabemos que el anterior daba hasta 51, su tope es 51. De 52 en adelante, el dato que más, bueno, el dato que se empieza a tomar es específicamente el que está en 4, porque son 12 personas que van desde 51 hasta 63. O sea que ahí la media sería 4, ¿cierto? Y la moda dijimos que era 3. ¿Se dan cuenta que hay diferencias entre la moda y la mediana? No siempre es la misma. Pareciera, pero no. Listo, ya tenemos la mediana, que ya sabemos que es 4, el dato de la mitad. Faltaría una de las medidas de tendencia central. ¿Cuál es? ¿La media? Listo, la media aritmética.
Y eso no es otra cosa que un promedio. El promedio. ¿Cómo se saca un promedio? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda? Sumando todos los datos y dividiendo por la cantidad. Listo, esa es una opción muy importante. Tomar los datos y dividirlos por la cantidad. Esa es la forma de sacar el promedio. ¿Todos de acuerdo? ¿O hay alguien que esté en desacuerdo? No, ni idea. No. ¿No? Entonces lo que ustedes dirían es coja los 125, que es el total de datos, y divídalo en 8. ¿Será que así sale? ¿Tienen calculadora ahí a la mano para que lo hagan? Así les da. ¿Cuánto les daría? 15.6. 15.6 es la media. ¿Será que es verdad? ¿O estaremos mal en ese de la media? Ni idea, no responden. Listo, entonces los invito a que leamos acá rápidamente qué es eso del promedio media. Dice, la media de tendencia central más conocida utilizada es la media aritmética o promedio aritmético. Se representa por la letra griega, ahí si no me acuerdo el nombre, cuando se trata del promedio del universo o población. Cuando se trata del promedio de la muestra, es importante destacar que la media es una cantidad fija, mientras que el promedio de la muestra es variable, puesto que diferentes muestras extraídas de la misma población tienden a atender diferentes medidas. La media se expresa en la misma unidad que los datos originales, en centímetros, horas, grados. Si una muestra tiene 4 observaciones, 3, 5, 2, 2, 2, y por definición, el estadiógrafo será, estos cálculos se pueden simbolizar, donde Y1 es el valor de la variable en la primera observación, Y2 es el valor de la segunda observación, y así sucesivamente en general. Con N observaciones, Y1 representa el valor de la 10ª observación, o sea, de la última observación. En ese caso, el promedio está dado por, de aquí se desprende la fórmula definitiva del promedio. Se define como la desviación de un dato, bueno, no nos botó gran información. Busquemos otro. Porque realmente la media, a mí se me hace que hay que hacer una sumatoria un poco larga. Teniendo en cuenta esta tablita, la voy a copiar acá. Estoy teniendo la tabla. La idea de sacar la media, pues podría ser sumar y dividir por la cantidad de datos, pero pues eso nos da 15. ¿Y cómo ubicaríamos ese 15? Es la pregunta. O miremos a ver si la podemos sacar de otra manera. Yo diría que que multipliquemos el x1 por el n1. ¿Lo ven ahí? En ese caso sería 1 por 7. ¿Lo ven? Sí, Que señor. sería el x1 y el n1. Y le van a sumar el x2, que sería en ese caso 2. Cuando hablamos de x, hablamos de la primera columnita, ¿listo? Y cuando hablamos de n, hablamos de la segunda columna. Por 19. Y seguimos así. La suma de los datos de 8
por... Eso es un 15, ¿cierto? Ahí está. O sea, tendríamos que hacer esas multiplicaciones. Y eso... El último es 16. 16, listo, entonces voy a poner 16. Listo, entonces la idea es que multipliquen cada uno de esos y lo sumen. Y el resultado de ese valor lo van a dividir en el total de los datos. ¿Cuántos son? 125. No, de la gente encuesta realmente. ¿Listo? Entonces, esa es otra forma de sacar el promedio. ¿Listo? Entonces, pues ustedes que tienen ahí calculadores facilidad a la mano, pues lo van a hacer ahí rápidamente. O lo dejan ahí para hacerlo. Y con eso, pues ya obtendrían el promedio. El dato que les va a arrojar, lo buscan en frecuencia absoluta, miran dónde les da ese dato y pues la hora que les indique sería la media. No lo hago porque es un poco largo. ¿Listo? Pero ¿hay preguntas, dudas, inquietudes? Sí, profe, no entendí la última parte. Listo, entonces dijimos, cogemos el x1 y el n1 y lo multiplicamos, ¿cierto? Entonces 1 por 7, 2 por 19, 3 por 25, eso se multiplica. Y los resultados los sumamos, que en otras palabras es lo que tenemos acá. Eso lo vamos a dividir en el total de gente encuestada, que en este caso son 125. El resultado de esa operación es la media. ¿Listo? Eso es igual a la media. Llamémosla X y ese X va con arriba, donde están estos acentos. Va con una linecita arriba. Ahí está, la media. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos la media. Ah, ok, vale. Ese resultado que estoy llamando X con sombrerito, que es la media, ese resultado lo van a buscar en la frecuencia absoluta, ¿sí? El valor, el que más se aproxime ahí. Y ese va a ser el valor, pues, que ustedes van a tomar como como la media, ¿sí? Entonces se van a dar cuenta que la media está entre el 1 y el 8 y pues van a encontrarlo. Como la mediana, que la mediana era 4, la moda era 3 y seguramente la media va a estar entre 4 y 3 o cerca de esos dos valores. ¿Listo? No puede estar tan alejado de esos dos valores. Si está alejado de esos valores, entonces tienen que mirar que quedó mal. ¿Listo? Es como lo que tienen que hacer. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Puedes repetir la información? Listo, entonces, ¿desde dónde? Lo último que dijo. Ya entendieron el procedimiento de la media, ¿sí? Que deben multiplicar y que deben sumar. Y, Sí. listo, entonces con ese, cuando les dé el resultado, ese resultado lo van a buscar en la tabla. ¿Listo? Y seguramente va a ser un valor entre 1 y 8, supongo yo, porque lo que deben encontrar es exactamente pues ese valor de la media en la tabla. Dado que debe estar cercano al 4 que fuera la mediana y 3 que fue la moda. O sea, ese dato de la media no debe separarse tanto de ellos. Porque pues lo que estamos haciendo es centralizar los datos, buscar cuál es el dato más central. ¿Sí? Por eso se llaman medidas de tendencia central, porque estamos buscando es hacia dónde tiene el foco o hacia dónde se va centralmente la tabla, ¿sí? Los datos. Entonces, por ejemplo, ya nos dimos cuenta que está entre 3 y 4, lo más central de la tabla, de los datos. Entonces, por ahí